Ya. Damos inicio entonces a la cuarta parte del libro de Jueces. Seguimos estudiando nuestra línea de tiempo. Ya nosotros en algún momento con Mirla pensábamos que con una o dos clases íbamos a terminar este libro, pero la verdad es que nos vamos a tardar mucho más de lo que pensábamos. Hoy no vamos a terminar de ver el libro de Jueces. Así que hoy es la cuarta parte. Y la verdad que este libro en algún momento nosotros pensamos que iba a ser rápido y fácil de ver, pero nos dimos cuenta que hay que escarbar, como se dice. Hay que escarbar, hay que estudiar. Y este libro no es un libro de historia o un libro donde uno encuentra cosas como de tribunales ni de nada al tener este nombre de jueces, sino que en realidad lo que uno encuentra en este libro son historias o relatos bastante perturbadores y violentos. Y nos vamos a encontrar también con cómo el Señor levanta líderes o levanta jueces para poder traer nuevamente un apego a Dios, porque el pueblo de Israel se había puesto o vuelto bastante corrupto. Pero por mucho que Dios les entregaba líderes, estos líderes terminaban también volviéndose corruptos, ¿cierto? Y también hacían las cosas mal, empezaron como con buen liderazgo y terminaron con un muy mal liderazgo. Esta diapositiva nosotros la hemos visto ya en esta cuarta clase, así que yo creo que la tenemos que más que aprendida, de que este libro de Jueces se divide en tres, y por más que hemos tratado de avanzar rápido, no hemos podido, ¿ya? Hoy vamos a terminar sí o sí de ver el cuerpo del libro de Jueces, ya terminando entonces de ver este patrón cíclico que nosotros le habíamos dicho en algún momento con la vida de los jueces. Yo les puse acá esta diapositiva que Mirla en algún momento en la primera clase de este libro lo puso así como más pequeño y nos estuvo explicando de que el libro de Jueces no hablaba, bueno, de estos líderes y todo, y que había un comportamiento bastante cíclico a medida que iban pasando los años. Siempre era lo mismo con el pueblo de Israel. Entonces yo les puse aquí esta diapositiva o este dibujito en más grande para recordarles ya un poco esto, porque si bien uno muchas veces a lo mejor puede estudiar o puede tener algunas nociones, uno dice, no, es que a mí se me olvida todo, pero lo importante a lo mejor, quizás no se van a recordar de todos los versículos bíblicos, pero sí se van a recordar de ciertas cosas. Por ejemplo, que el libro de Jueces en realidad no es un libro tan fácil de entender. Quizás si ustedes quieren hablar como de algún líder que había gobernado el pueblo de Israel y que había a lo mejor en algún momento hacer las cosas mal, ustedes se pueden ir a este libro de los jueces y van a poder también a lo mejor sacar predicaciones de este libro, porque la verdad es que la historia del pueblo de Israel es bastante parecida, yo creo, al hoy. Ya por eso yo aquí puse de nuevo esta diapositiva, porque el pueblo de Israel, a medida que iba como cambiando la generación, se fue olvidando de todo lo que Dios hizo, lo bueno que Dios hizo, de sacarlo de la esclavitud, de sacarlo de Egipto, de llevarlo a una tierra de paz, donde ellos pudieron ser alimentados por Dios, después darles la tierra prometida y todas las cosas que Dios fue haciendo buenas para el pueblo de Israel. El pueblo se fue olvidando, ¿cierto? A medida que fueron cambiando estas generaciones, y el pueblo de Israel iba pecando, adoraba a otros dioses, se inclinaba a otros dioses, y cuando ellos estaban sumergidos en el pecado, venían reyes o líderes y los gobernaban, los sometían, los oprimían, los maltrataban, los robaban, les saqueaban, no sé, un montón de cosas que nosotros pudimos ver en estas clases, ¿cierto? Entonces después ellos, en base a todo lo que estaban pasando, se arrepentían, sufrían, se humillaban y se acordaban del Dios de sus antepasados, se acordaban de Dios y le pedían a Dios ayuda, y Dios le enviaba un libertador para poder sacarlo de todo este proceso.
Y cuando Dios los sacaba y los libertaba, ellos podían de nuevo tener paz, y decía que podían estar 40 años en paz, 20 años en paz, 18 años en paz, ¿cierto? Fuimos viendo cómo el pueblo de Israel podía estar por años en paz, hasta que el pueblo se volvía a olvidar de lo que Dios había hecho, volvía a pecar, volvía a estar bajo la opresión, volvía a arrepentirse, y así tenían, como decíamos, este patrón cíclico de este mal comportamiento del pueblo de Israel que no terminaba nunca. También yo les puse aquí esta tabla o esta flechita en bajada con respecto a la corrupción de los jueces de Israel, porque yo he escuchado historias que con respecto a algunos jueces, y uno se quedaba como con una parte de la historia, ¿cierto? Como con una parte del chisme, como uno dice. Pero cuando uno ve como el panorama completo, se va dando cuenta que de repente las cosas no son tan así como como a uno se la habían contado. Entonces yo les puse aquí esta diapositiva donde está, puse aquí como todos los jueces, ya que estos jueces no son jueces, como yo les decía, no son abogados ni jueces de las cortes, ni mucho menos, sino que en realidad estos eran líderes, ya, y estos eran líderes regionales, políticos y militares. De acuerdo a la historia que nosotros hemos estudiado hasta ahora, vimos cómo Dios levantaba, por ejemplo, a Débora, y Débora estaba con Barak, que era un militar, ¿cierto? Y ellos fueron a pelear para poder sacar al pueblo entonces de la opresión, y así sucesivamente vimos cómo en realidad estos eran líderes, ¿cierto? Y empezaron con estos líderes muy buenos, después a buenos, después pasaron a malos, y terminamos en jueces muy, muy malos, como en el caso de Sansón. Yo aquí les puse esta diapositiva para introducir un poquito en la vida de Sansón. Como les dije, cuando uno tiene como una pura parte de la historia, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era chica, a mí me habían contado que Sansón era un hombre guerrero, un hombre de Dios, que tenía un voto y que había sido dedicado a Dios, y que una mujer muy mala había cortado su pelo. Él había quedado sin fuerzas, le habían arrancado los ojos, había sido sometido a la esclavitud, y luego él había pedido fuerzas a Dios y había matado a toda la gente mala. Entonces, como que nos habíamos quedado como con un resumen o un extracto de la historia de Sansón, y descubriendo ahora o leyendo más la historia de Sansón me di cuenta que en realidad este había sido un pésimo juez, un hombre promiscuo, violento y arrogante. O sea, en realidad a veces uno dice, Señor, yo quiero ser como tal persona de la Biblia, y uno tiene que en realidad descubrir un poquito más, indagar un poquito más y ver qué tan buena era la persona, y no quedarse a veces con la historia, con una parte de la historia, ¿ya? El significado del nombre de Sansón es hombre del sol. Él nació en la ciudad de Sora en 1118 a.C. y murió a la edad de 60 años en la ciudad de Gaza. ¿Ya? Sus padres son Manoa y Azelelponi. En el libro de los jueces ustedes no van a encontrar este nombre, sino que ustedes lo van a encontrar mucho más adelante en el libro de Crónicas, ¿ya? Cuando habla de la madre de Sansón, habla solamente de una mujer estéril, pero no tiene el nombre como tal. Más adelante en la historia, cuando uno, está detallada la historia del padre de la mamá de Sansón, uno encuentra este nombre que es bastante difícil de pronunciar, ¿ya? Así que eso. Como les decía, Sansón entonces un hombre promiscuo, violento y arrogante, y es lo que nosotros vamos a ver hoy. En la historia de Sansón ustedes la van a encontrar en el libro de Jueces, en los capítulos 13 al capítulo 16. Hay varios capítulos para descubrir esta historia. Les voy a leer. Versículo 1 y 2 de Jueces 13 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez lo mismo, hablando aquí del patrón cíclico. Y Jehová los entregó en la mano de los filisteos. Aquí cambiamos de adversario. Antes teníamos a los cananeos, ahora cambiamos a los filisteos. Ya por eso lo puse en rojo, no se olviden de esto. Ya no estamos peleando en contra de los cananeos aquí en este juez, sino este juez está peleando contra los filisteos. ¿Ya? Entonces Jehová lo entregó a las manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, ya ahí en negrito,
un hombre de Sora, ya de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Yo les puse aquí, profundicemos, porque el otro día, cuando terminamos la clase, el miércoles pasado, nosotros nos quedamos con Mirla estudiando como 1 hora, casi 1 hora y media más. Ya estuvimos viendo y si bien nosotros decimos hemos avanzado muchísimo, porque si uno se ve la línea de tiempo que pusimos en la iglesia, en la pared, nosotros vemos como, oh, wow, hemos avanzado mucho, pero nos dimos cuenta que para poder seguir avanzando y entendiendo, también hay que retroceder. Y cuando nosotros dijimos que íbamos a retroceder hasta el libro de Génesis, no les estábamos mintiendo, ¿ya? Realmente vamos a retroceder para atrás varios capítulos. Y nos vamos entonces a la clase 3 del libro de Génesis. Esta clase también la di yo. ¿Y por qué me devolví tanto? Porque yo quería que desglosáramos un poquitito los 2 versículos que acabábamos de leer, ¿cierto? Yo destaqué los filisteos en rojo, Manoa en verde, destaqué Dan y destaqué Sora, ¿cierto? Destaqué como esos nombres. Nosotros con Mila nos dijimos, y los filisteos, si no eran cananeos, ¿de dónde salieron? Y de dónde esto y dónde el otro, nos fuimos haciendo preguntas, qué es lo que nos pasa. Nosotros vamos leyendo y a medida que van saliendo nombres y lugares, nosotros empezamos a hacernos preguntas y nos vamos retrocediendo. Entonces nos fuimos a esta tercera clase de Génesis. Primero, Dan, se lo marqué ahí en rojo, ya, que de aquí, de esta tribu, ya, en esta tribu había entonces un lugar que se llamaba Sora, o sea, de ahí de Dan está Sora, y de Sora entonces había un hombre que se llamaba Manoa. Ya, este hombre tenía una esposa que era estéril. ¿Se acuerdan que yo le dije que en Jueces no aparecía el nombre, sino que hasta Crónicas? Ya, pero había una mujer estéril, pero se le prometió a esta mujer que iba a tener un hijo y que Dios iba a salvar entonces al pueblo de Israel y lo iba a sacar entonces de la mano de los filisteos. Y dijimos, ¿y quiénes son los filisteos? Y para descubrir quiénes son los filisteos, nos retrocedimos aún más y nos fuimos a la primera clase de Génesis. Yo le decía, Mirla, yo sé, yo me acordé, le dije, yo cuando hice la tabla de los hijos de Noé, yo me acuerdo que fui poniendo nombres, y yo me acuerdo que de ahí venían los filisteos. Entonces le digo, mira, vámonos a la primera clase. Y nos fuimos a esta clase. Y ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos de Noé, que después que ellos descendieron del arca, puso Noé un viñedo, ¿cierto? Plantó uva y tomó vino, que sea de ahí de la uva, ¿cierto? No sé si ustedes se acuerdan que nosotros le comentamos que se había embriagado y que su hijo Cam, él había visto la desnudez de su padre. Entonces cuando Noé se enojó con Cam, fue y maldijo a Cam a través de su hijo Canaán, que era el menor de sus hijos, ¿cierto? Y de ahí, de Canaán, venían todos los descendientes, ¿cierto? Los cananeos, de los cuales nosotros hasta ahora veníamos hablando, y los cananeos estuvieron aquí en contra de los de Manasés, y Gad peleó con los cananeos, y Neftalí peleó contra los cananeos, y Aser peleó contra los cananeos, ¿cierto? Pero dijimos ahora que Dan tenía otros contrincantes, que eran los filisteos. ¿Ya? Y los filisteos también son descendientes de Cam, ¿ya? Cam tuvo 4 hijos y uno de sus hijos fue Mizraim. Y Mizraim tuvo a Ludim, Ludim a Anamín, Anamín a Lehabim, Lehabim a Neftuhim, Neftuhim a Patrusim, de ahí vino Captorim, Casluhim, y de ahí vinieron los filisteos. O sea, de esta misma rama nacen los filisteos, ¿cierto? Y los filisteos, yo ahí le marqué, no sé si ustedes lo logran ver en sus teléfonos, quienes ven la clase desde el teléfono, yo les marqué con rojo en el mapa, ¿cierto? Ahí dice Dan, está verde Dan, y abajito de Dan dice filisteos. Entonces está marcado ahí en un círculo en rojo, para que ustedes vean, ¿cierto? Que de ahí de Dan hay un lugar que se llama entonces Sora, y de ahí entonces nació lo que vendría siendo Sansón, ¿ya? De ahí es Sansón, y por eso entonces como él peleaba con los filisteos. Los filisteos en este caso eran los contrincantes de esta tribu, ¿ya? Y yo les voy a comentar aquí que, bueno,
no sé si ustedes logran ver, de ahí donde están los filisteos, hacia su mano izquierda, abajo casi, por el ladito, hay una parte que dice Gaza. Entonces, toda esa parte donde dice filisteo, es lo que se conoce hoy como la Franja de Gaza. Yo creo que ustedes han escuchado otras veces las noticias sobre la Franja de Gaza, que uno a veces lo escucha, pero nos dice, ¿dónde estará? No, como que uno no le llama la atención indagar, ¿ya? Pero la Franja de Gaza es esa que está ahí, lo que vendría siendo anteriormente donde estaban los filisteos, ¿ya? Y los grandes estudiosos dicen que el término filisteo es el que le da origen a Filistina, ¿ya? Entonces, Filistina es lo que nosotros conocemos hoy como Palestina. Ya, retrocedimos alto para poder adelantarnos de nuevo a la historia. Entonces, ya sabemos que Sansón era de la tribu de Dan, ¿cierto? Sabemos que Sansón entonces peleaban contra los filisteos y que los filisteos entonces son descendientes también del hijo de Noé, que era Cam. Ya más o menos estamos situados en la historia de nuevo. Como cambiamos contrincante, tuvimos que devolvernos la historia para poder avanzar. Y ahora nos vamos de lleno a la historia de Sansón. Jueces 13:3 en adelante. Estaba la madre de Sansón, ahí tranquilita ella, cuando se le aparece el ángel de Jehová. Ya le hemos dicho anteriormente que cuando habla el ángel de Jehová es Cristo mismo que se aparece. Entonces estaba el ángel de Jehová y le dijo, oye tú, mujer estéril. O sea, descubrió la condición, ¿cierto? La identidad de esta mujer. Y le dice, tú eres estéril, pero hasta ahora nomás, porque tú vas a dar a luz un hijo y ese hijo va a ser dedicado a mí, por lo tanto, desde ahora en adelante no puedes tomar vino, ni sidra, ni debes comer uva, ni nada, ni pastel de uva, ni sacarle las pepas a la uva y comerte las puras pepas, nada, le dijo, nada que tenga que ver con la uva, nada, o sea, desde ahora en adelante, nada que tenga que ver con uvas pasará por tu cuerpo, porque cuando des a luz a tu hijo, no pasarás navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo desde su nacimiento, y él va a salvar a Israel de la mano de estos filisteos. Entonces ahí le entregó una palabra. ¡Wow! La mujer quedó súper asombrada, ¿ya? Y cuando el ángel de Jehová se le apareció a la mujer de Manoa, no estaba con el esposo, entonces ella fue corriendo, le contó las cosas al esposo, y él dice, yo quería estar ahí cuando pasara esto, porque yo quiero saber más instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Manoa? Pide en oración de que se le aparezca de nuevo el ángel de Jehová, porque él quiere saber qué más hay que hacer con respecto a esta profecía o a esta promesa que se le entregó a esta mujer, ¿cierto? Y entonces es respondida la oración de Manoa y el ángel se vuelve a aparecer, pero se le vuelve a aparecer solamente a la mujer, a la esposa de Manoa, pero ella mandó a buscar al esposo que estaba en el campo para que pudiera ver al ángel, ¿ya? Y entonces el ángel lo único que le dice a este hombre, solamente tú tienes que procurar de seguir las instrucciones que yo ya le di a tu esposa, o sea, sigue todas las instrucciones al pie de la letra. Entonces Manoa aquí lo que hace, le dice, bueno, está bien, pero yo quiero que tú te quedes aquí, yo voy a preparar un cabrito, voy a preparar una comida rica para que tú puedas comer y compartir aquí con nosotros, o sea, no te vayas. Pero ¿qué es lo que le dice el ángel de Jehová? Le dice que él no quiere comer, ¿ya? Sino quiere que él lo prepare como holocausto a este cabrito y lo ponga ahí en las piedritas y se lo entregue en holocausto a Dios. Así que este hombre lo que hace es preguntarle el nombre al ángel de Dios porque él quería saber quién era y el ángel le dice, ¿para qué tú quieres saber mi nombre? Que es admirable, ¿ya? Cuando nosotros aquí encontramos esta palabra admirable en la palabra, siempre es referida a Dios, ¿cierto? Mi nombre es admirable. Incluso hay una canción que dice, admirable consejero. Na, 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 na. Bueno, listo. Un tuchazo. Entonces, cuando Cristo mismo, entonces, el ángel de Jehová le dice esto al hombre, dice, ¿para qué si mi nombre es admirable? O sea, no cualquiera lo puede decir. Entonces, cuando Manoa puso el cabrito ahí sobre el fuego para poder hacer este holocausto, el ángel de Jehová se sube como en el fuego, en el humo, y mientras el humo subía, él también sube y desaparece, ya ahí se va al cielo. Y Manoa dijo, ay, este hombre era Dios, nos vamos a morir, lo hemos visto, lo vamos a morir. Entonces la mujer que es tan sabia le dice, ¡pah!, lo golpea.
Le dice, ¿cómo nos vamos a morir si nos acaba de decir que vamos a tener un hijo? Ay, estos hombres no entienden toda la información. No, la mujer le dice, si nos acaba de decir que vamos a tener un hijo, ¿cómo nos vamos a morir si nos prometió un hijo? Obviamente que no. ¿Ya? Así que después la mujer dio a luz a su hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estahol. ¿Ya? Yo aquí les puse Sansón el Nazareo, porque yo quiero que ustedes tengan súper claro algo, ¿ya? Mi tía, que en paz descanse, la hermana de mi mamá, siempre le decía a mi hermana Mirla, Mirnita. Entonces la Mirla le decía, tía, yo me llamo Mirla. Y ella le decía, ay, niñita, ¿qué tiene? Letras más, letras menos, ¿qué tiene? Ya, como que daba lo mismo, letras más, letras menos. Ya, en este caso, aquí es súper importante letras más y letras menos, porque nazareno no es lo mismo que nazareo, ¿ya? Sansón no era nazareno. ¿Ya? No era nazareno, porque el término nazareno es un término exclusivo otorgado a Jesús, ¿ya? Ya que como él parte de su infancia, él vivió en Nazaret, ¿ya? En Nazaret de Galilea, la gente decía, es el hombre, es el nazareno, el que nació ahí en Nazareno, porque como él había vivido ahí, pensaban de que él era nazareno, ¿ya? Pero no es lo mismo que nazareo, ¿ya? No es lo mismo. El nazareno es un término exclusivo para Jesús, ¿ya? Y nazareo, este es un voto, ¿ya? El nazareo es un término que puede decir nazareato o nazariato, ¿ya? Y este es un voto que hacían las personas de consagración a Dios, ya en diferentes límites de tiempo. O sea, podía ser una semana, un mes, un año, ¿ya? Y en el caso de Sansón fue para toda su vida, ¿ya? Y la persona que se sometía a este voto tenía que abstenerse de hacer 3 cosas. La primera era cortarse el pelo. La segunda era que no tenía que tomar ni vino, ni sidra, ni nada derivado de la uva. Y lo tercero era que no podían estar en contacto con los muertos, ¿ya? Con los cadáveres. No podían estar en contacto, ni cerca, ni verlos, ni nada que tuviera que ver con muertos. Entonces, hay una diferencia, una letra hace la diferencia, claro que hace la diferencia. Así que Sansón no era nazareno, sino que era nazareo. Ya, y eso ustedes recuérdenlo siempre. Letra más, letra menos, importa. Entonces, Jueces 14 comienza diciendo, y descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Les puse este puro versículo y lo vamos a desglosar. ¿Por qué? Cuando ustedes vean en la palabra que dice descendió o bajó, esto habla de una condición espiritual, ya habla de una decadencia espiritual, o sea que se está apartando de Dios, que va en bajada, en picada, ya directo a la muerte. Entonces, aquí cuando dice descendió Sansón, Sansón se está yendo en picada, ¿cierto? Dice, y vio en Timnat. Este vio, yo se lo puse en verde y les puse ahí, vio, esta es la debilidad de Sansón, que a veces uno dice que tiene su pecadito regalón. Este es como la debilidad de Sansón, a través de su vista, a través de esta debilidad, él también iba pecando, ¿ya? Entonces, Sansón se fue en picada hasta Timnat y vio en Timnat a una mujer hija de la Filistea, o sea, se enamoró del enemigo. Yo aquí también les puse abajo que cuando hablaba de ascender o subir, habla también de una condición espiritual cercana a Dios. Cuando dice, por ejemplo, no sé, ya Moisés subió al monte y a hablar con Dios, ¿ya? Entonces, cuando uno sube al monte, cuando uno va en ascenso, es porque uno también está en una cercanía espiritual con Dios. Perdón, también una condición espiritual. Ya, entonces, cuando Sansón vio a esta filistea,
perdón, y se enamoró de esta filistea. Él fue hasta los papás de él, ya hasta Manoa y su madre, y le dijo, oigan, ¿saben qué? Acabo de ver una mujer filistea, pero tan linda que me enamoré. Fue amor a primera vista. Así que yo quiero que ustedes vayan y hablen con el papá de esta niña para que la consigan como esposa para mí. Pero los padres de Sansón se opusieron y le dijeron que no. Le digo, ¿para qué? Si tú eres Israel, tenemos a Judá aquí mismo al lado, ¿por qué no buscáis aquí entre las judías? Le dicen, busca a alguien de nuestras tribus, busca a algún israelita, busca a alguien así. Pero Sansón le dice que esa es la mujer que le gusta y esa es la que quiere. Dice, más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba una ocasión contra los filisteos, pues aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Aquí yo les puse este versículo porque uno lo lee y dice, bueno, pero si Dios quería que Sansón se casara con esta mujer, es porque entonces no estaba tan mal. Lo que pasa es que a veces Dios nos lleva a ciertas cosas, no digo que a lo malo como tal, sino que nos lleva a ciertas cosas, como fue en el caso de Sansón, no para que nosotros nos quedáramos en eso, sino para nosotros poder vencer la tentación o poder darle un vuelco a la historia. Yo al leer esto me imagino que no soy Dios para nada, pero yo creo que el plan del Señor iba por otro lado, pero terminó en algo súper mal. Ya, porque después Sansón se fueron con sus padres y ellos de nuevo descendieron, o sea, hubo una decadencia espiritual de nuevo en la vida de estas personas y ellos se fueron hasta Timnat y iban a hablar con el papá de esta filistea para poder conseguirle en matrimonio y cuando iban para allá se le apareció un león, pero Sansón se apartó para poder matar a este león y la palabra dice que él con sus puras manos mató a este león como quien mata un cabrito, o sea, a puras manos, tenía tanta fuerza que no necesitó ni arma, ni cuchillo, ni daga, ni ninguna cosa, o sea, a pura mano, a mano limpia, mató a este león desde la quijada y lo desarmó entero y lo mató y lo dejó ahí. O sea, aquí hay un quebrantamiento también a través del voto porque él no podía estar cerca ni nada de los muertos. O sea, él mató a alguien y más encima estaba ahí, quedó al lado del muerto. Independiente sea animal o persona, no podía estar cerca de ningún cadáver. ¿Ya? Entonces después Sansón se limpió y rapidito se fue a alcanzar a sus papás, pero no les contó lo que había pasado, ya que él al final había matado al león y todo el asunto. Y ellos se fueron entonces hasta Timnat y él habló con la mujer y él quedó encantado con ella, ya, y se acordó entonces todo para la boda. Él ya estaba pero encantado con esta filistea. Entonces, más tarde, cuando ellos regresaron a Timnat de nuevo para la boda, ya, porque Sansón ya había acordado todo con el padre de esta mujer y tenían que entonces estar como en esta ceremonia, hacer todo eso que duraba alrededor de 7 días. Entonces ellos van de vuelta para allá para poder llevar a cabo esto y Sansón se acordó en el camino del león muerto, ya otra vez quebrantando el voto de Nazareato, y se apartó de sus padres y se fue a ver, otra vez sale aquí su condición, ¿cierto? Que a través de la vista él va pecando, entonces se fue otra vez a ver si es que estaba ahí el león y se encontró con la sorpresa que arriba del león había caído un panal de abeja lleno de miel. Y Sansón hace otra vez un quebrantamiento de su voto, no solamente se acerca, sino que él viene y con sus manos saca miel, la limpia un poquito y se la come, y lo peor es que después se lleva la miel hasta donde estaban sus papás y le da miel a comer también de esta que estaba sobre este muerto, este animal muerto. ¿Ya? Entonces dice, mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna, como era costumbre de los jóvenes de alta sociedad. Así que aquí también podemos descubrir que Sansón no era pobre, ya tenía buena situación económica. Entonces cuando los padres de la novia vieron a Sansón, al ver que él era grande, cierto, fortachón y todas esas cosas, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes o sus varones de honor, todas esas cosas, ¿ya? Entonces a Sansón, es tan inteligente que salió, se le ocurrió un acertijo, ¿ya? Y le dijo a estos hombres, a estos acompañantes,
este acertijo y le dijo que el que lo resolviera, él lo que iba a hacer, iba a comprarle 30 trajes a todos, a esos 30 hombres, y lo iba a vestir de lino fino y le iba a dar el traje para la fiesta, para el casamiento y todo. Y el acertijo era, del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce. Así que mira qué inteligente el acertijo. De lo malo que él había hecho, se le ocurrió este acertijo para dárselo a este hombre. Obviamente para él, nadie lo iba a descubrir porque él no le había contado a nadie, pero a nadie, que él había matado a un león y mucho menos que había comido miel de la que estaba encima del león. ¿Ya? Pero el cuarto día, estos hombres ya fueron hasta la prometida de Sansón y le dijeron que seduciera al Sansón, ya, que hiciera algo porque ellos no querían perder, ellos querían también tener esta ganancia y le decían, oye ya, pues tú eres filistea, ¿cómo nos vas a traicionar a nosotros si nosotros somos de tu clan y todo? Entonces fueron a tratar de convencer a esta novia para que le pudiera sacar la información a Sansón de cómo se le había ocurrido este acertijo y que le dijera de qué se trataba el acertijo. ¿Ya? Así que le dijeron de que si ella no lograba como tener esta información, lo que ellos iban a hacer, iban a quemar la casa de su padre con ellos adentro, ¿ya? Así que ella fue la novia de Sansón y fue hasta Sansón y trató de sacarle la información, trató de convencerlo ya para que le dijera la respuesta del acertijo y en base a la insistencia de esta mujer, ya al séptimo día, después cansada de tanto que ella le decía, ya, si realmente dices que me amas, no me tienes que decir mentira, nosotros ya estamos a punto de casarnos, tenemos que consumar casi nuestro matrimonio y va a empezar así, basado en mentiras, que feo de tu parte. Esas cosas le decía a esta mujer. Entonces Sansón, cansado y todo, le dijo, mira, ya, lo que pasa es que yo cuando venía la otra vez para acá a conocerte, a hablar con tu papá, me encontré con un león, lo maté, después cuando nos fuimos todo un día X, yo me acordé de León, cuando veníamos de vuelta, me acordé de León a ver si estaba, así que me aparté, lo vi, está, y más encima, arriba de León había miel, y le contó todo, ¿ya? Y resulta que ese mismo día en la tarde, ya estos jóvenes tenían que ir a entregarle la respuesta a Sansón, pero Sansón desconocía de que esta mujer apenas le contó todas las cosas del león, partió corriendo a contarle a los 30 jóvenes filisteos. Entonces, cuando Sansón, así como ya casi me libré de comprar lino y traje y cuánta cosa, dice ya, entonces díganme, ¿de qué creen ustedes que se trata mi acertijo? Porque ya no puedo esperar más, estamos a puertas de la boda y no puedo seguir esperando. Entonces, uno de los 30 jóvenes dice, mira, no sé, yo me imagino, capaz que estoy súper equivocado, que a lo mejor podría ser, dice, del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce, o sea, ¿qué podría ser más dulce que la miel y qué cosa podría ser más fuerte que un león? O sea, yo creo que a lo mejor si a uno se le apareciera un león fuerte y uno lo matara y después uno al tiempo, no sé, fuera a ver al león, si es que estuviera ahí todavía y se da cuenta que aparte de estar el león muerto, hay miel sobre el león y uno se la comiera, yo creo que a lo mejor por ahí debería ir el acertijo. O sea, fue obviamente muy notorio lo que había pasado y Sansón se enojó en gran manera, se enfureció porque se dio cuenta, primero, que la novia lo había traicionado y segundo, que él iba a tener que comprar estas prendas, ¿cierto? Estas 30 prendas de fiesta para estos hombres y vestirlos de lino fino. ¿Ya? Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón y mató a 30 hombres, les quitó las pertenencias y dio las ropas a los hombres que había resuelto el acertijo, pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa con sus padres, ¿cierto? A vivir de nuevo con ellos. Entonces su mujer fue dada en matrimonio a quien había sido el padrino de Sansón, o sea, a quien había resuelto el acertijo, a este hombre se le entregó esta mujer para casarse.
porque yo creo que el papá dijo, o sea, ya está la boda lista, están todos los preparativos, tenemos vestido, la comida, está la mesa puesta, si se va el novio, ¿cómo vamos a dejar a la novia aquí sin nada? Entonces fue el padre de esta mujer y se la entregó a uno de estos 30 jóvenes filisteos para que se casara. Jueces 15, hemos avanzado, ¿ya? Entonces, después que se le pasó el enojo a Sansón, ya se había tranquilizado, volvió hasta la casa del timnateo con un cabrito como para hacer las paces, ya, y fue con la idea de poder consumar la boda y llevar a cabo la boda y todo el asunto, pero el padre de la niña le dice, mira, como tú el otro día te fuiste tan enojado, yo cómo voy a quedar con mi hija vestida y de blanco y todo, no, le dijo, así que yo, para no perder la plata de la fiesta y todo, le entregué a mi hija por esposa a uno de estos muchachos, pero mira, yo tengo una hija más chica, así que si tú quieres, yo te puedo dar a mi hija menor en su lugar. Entonces, otra vez Sansón se enojó, se puso furioso y fue y cazó a 300 zorras, la ató así de las colas y de a dos, o sea, hizo 150 parejas y al amarrar así de las colas puso una antorcha a cada par de zorras y la soltó en los campos de los filisteos, o sea, quemó todo, ya a través de estas zorras, fue quemando todo. No quedó ni siembra, ni viñedo, no quedó nada, quemó todo, dice la palabra que hasta lo que ya habían cosechado lo quemó, o sea, quedó la embarrada, quemó todo en base a su enojo. Entonces cuando los filisteos se enteraron de que Sansón había hecho eso, de quemar todo, fueron y tomaron a la ex prometida, que ya era esposa del padrino de la boda, ¿cierto? Y los quemaron junto a la familia, junto a todos, fueron y los quemaron. O sea, la niña hasta ahí, entre comillas, no tenía nada que ver, entre comillas, porque Sansón estaba enojado y quemó todo esto, y ella y el otro hombre entonces vivieron las consecuencias de esta situación. Así que Sansón, enojadísimo, ardido en furia, fue y mató también a todos los filisteos que fue encontrando a su paso y se fue a esconder hasta Judá, ¿ya? Allí había una cueva en la roca de Etam y se fue a esconder después de todo esto que había hecho. Así que los filisteos, obviamente, estaban enojadísimos de todo esto que había hecho Sansón y lo empezaron a buscar, y cuando se enteraron de que estaba en Judá escondido, fueron a hablar con las personas de acá ya estoy a 15 minutos, fueron a hablar entonces hasta Judá para que le entregaran a Sansón, y los de Judá le dijeron, Sansón, mira, ¿sabes qué? Juntaron a 3000 hombres para poder ir a hablar con Sansón y le dijeron, mira, ¿sabes qué? Si tú no te entregas, van a venir los filisteos y nos van a matar a nosotros y nosotros no tenemos la culpa de todo lo que haya hecho. Entonces al final Sansón le dijo, mira, yo me voy a entregar, pero ustedes no me estén aquí como entregando ni atacando ni nada, porque yo a ustedes no les quiero hacer nada porque ustedes son de mi nación. Así que ustedes no me ataquen, no me hagan nada, pero sí yo me voy a entregar. Y los de Judá lo ataron ya con unas cuerdas y lo llevaron hasta los filisteos. Y cuando llegó hasta ahí Sansón, las cuerdas se cortaron como si nada. ¿Ya? Así, entonces cuando Sansón llegó hasta Lejí, donde estaban los filisteos, ya los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemados y cayeron de las muñecas, ¿cierto? Los filisteos daban por hecho que habían ganado, pero no contaban con la astucia de que del lado de Sansón, a pesar de todas las cosas, Dios estaba ahí siempre. Yo cuando veo estas cosas me acuerdo siempre que es como, no es por lo que yo sea, sino es porque Dios necesita un instrumento para poder ayudar a otro o hablar a otro. Entonces, siempre que Dios a mí me usa para entregarle una palabra a alguien, yo siempre digo, no es por mí, no a nosotros, sino a Dios sea dada la gloria, ¿ya? Bueno, así que Sansón, cuando vio que iban 1000 filisteos a atacarle,
pescó una quijada de burro que estaba justo ahí al lado de sus pies y mató a estos 1000 filisteos, hizo montones de filisteos, 2 montones de a 500 y mató a estos 1000 filisteos y sacó otro verso, otro refrán, otro acertijo y dijo: con la quijada de un burro los he apilado en montones, con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres. ¿Ya? Entonces después Sansón quedó muy cansado, estaba a punto ahí de morir de sed y se acordó de Dios, ¿ya? Y Dios le hizo brotar un agua así de un hoyito en el suelo, salió agua a chorro y en este lugar que se llama Lejí, y Sansón le puso el nombre a aquel lugar Gen Jacore, que significa manantial del que clamó. ¿Ya? Y Sansón fue juez de Israel por 20 años y durante el tiempo en que los filisteos fue este tiempo en que los filisteos dominaban la tierra. Luego, ya voy a tratar de avanzar rápido porque me quedan 13 minutos. Ya aquí en Jueces 16 comienza la historia hablando de una prostituta filistea y yo aquí les quiero ser súper clara que no es la misma mujer que acabamos de hablar, que era la prometida de Sansón, porque ya murió a través de un incendio, ya que quemaron todo ahí los filisteos enojados, o sea, ella murió, y tampoco es la misma Dalila, ya que algunas personas dicen que Dalila era prostituta y bla, 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 empiezan a contar la historia, son 2 mujeres aparte, o sea, hasta aquí nosotros con esta historia vamos a hablar de 2 mujeres distintas, ¿ya? Y en total en la historia de Sansón aparecen 3 mujeres diferentes, ¿ya? Entonces, aquí con la vida de esta mujer, lo único que nosotros, que aparece son un par de versículos donde dice que Sansón un día volvió hasta Gaza, hasta una de las ciudades de Filistea, y pasó la noche con una prostituta y hicieron correr la voz de que él estaba ahí, o sea, de una u otra forma esta mujer también dijo: Sansón está acá, otra vez traicionado por una mujer, y los filisteos acamparon y decidieron pasar toda la noche afuera de las puertas de la ciudad con la intención de poder capturar a Sansón, pero Sansón no estuvo acostado toda la noche, sino que solo medianoche, y él se levantó y al darse cuenta que las puertas de la ciudad estaban trabadas y cerradas, él fue y pescó las puertas con poste y todo y se las llevó hasta un monte ya en la colina de Hebrón. Así que enojadísimo fue y pescó las puertas y las dejó allá, que los filisteos después pudieran ver cómo las sacaban de ahí. Después de esto comienza un nuevo título en la Biblia. Si ustedes van, aparece aquí Sansón y Dalila, no me recuerdo ahora, no lo anoté, perdón, el título, pero empieza otra historia diferente y es la historia que nosotros más o menos conocemos de Sansón y Dalila, ¿ya? Dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Otra vez este hombre mirando para donde no debe, ¿ya? Entonces a Dalila le pagaron para que ella pudiera descubrir el punto débil de este hombre de Sansón y así poder derrotarlo. Ya, yo en algún momento cuando hablamos de la historia de Dalila, en el primer ciclo de estudio, les comenté que Dalila, algunos pensaban de que posiblemente también ella era israelita porque había nacido en el valle de Sorek, que estaba como en el límite, ¿cierto?, de la ciudad de donde estaban los filisteos y donde comenzaba entonces como la ciudad de los israelitas. Entonces algunos pensaban que era eso y por eso que le habían pagado y que por eso es que él se había sentido como tan confiado, pero también cuando uno ve la historia completa de Sansón, uno también puede darse cuenta que el punto débil de Sansón eran las filisteas. Entonces también otros reafirman de que sí o sí Dalila era filistea porque era el punto débil de este hombre. Entonces esta mujer ya comenzó a tratar de engatusar a Sansón para poder descubrir el punto débil de la fuerza que este hombre tenía, y fue y le dijo a Sansón que le dijera qué es lo que le daba su fuerza, y él le dijo, ya le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila entonces fue y le dio aviso a los filisteos, y los filisteos le trajeron las cuerdas y todo para que ella lo pudiera atar, y ella después empezó a gritar: Sansón, Sansón, vienen los filisteos. Entonces ahí Sansón se paró súper rápido y se rompieron estas cuerdas como quien rompe algodones. Después, ya haciéndose la víctima, victimizándose, haciéndose, oh, la ofendida, pobrecita, traicionada, le dijo: no dices que me amas,
has pensado incluso hasta en matrimonio y me haces esto, qué feo de tu parte estarme engañando. Entonces ella le dice a Sansón por segunda vez que le revela el secreto para que dentro de su relación no haya mentiras, ¿ya? Entonces Sansón le dice, si me ataran con sogas totalmente nuevas que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Entonces volvió Dalila, tomó las sogas nuevas, ató a Sansón y empezó, Sansón, Sansón, vienen los filisteos a capturarte. Entonces ahí Sansón se levantó del sueño y las sogas entonces le cayeron de los brazos como si fueran hilos. Y otra vez, ya por tercera vez, ya se vuelve a ser la víctima y le vuelve a pedir que le revele su secreto y él le dice, mira, si entretejiera las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y lo aseguraras con las estacas del telar, yo me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que cuando Sansón se durmió, ella entretejió entonces las trenzas del cabello de Sansón, como él se lo había dicho y todo, y volvió a gritar, Sansón, Sansón, vienen los filisteos, y nuevamente pasa lo mismo, él se para y rompe todo como si nada. Pero ella ya, por cuarta vez se victimiza y le dice que feo lo que le está haciendo de querer engañarla a ella, que eso no se hace en una relación, y al final de esto, ya cansado de tanta insistencia, Sansón termina revelándole la verdad. Y le dice, nunca se me ha cortado el cabello, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. ¿Ya? Así que Dalila se dio cuenta que esta vez sí o sí le estaba diciendo la verdad, así que mandó a llamar a los gobernantes filisteos y ella hizo dormir otra vez a Sansón, ¿ya? Y esto volvieron hasta ella con el dinero en las manos y ella entonces cuando Sansón estaba dormido hizo que entrara un hombre y le cortara entonces estas trencitas del cabello y ahí él se debilitó por completo. Entonces ella gritó, Sansón, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Entonces él se despertó y él pensó que iba a poder hacer lo mismo, que se iba a parar como si nada, ¿ya? Pero ahí no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, se lo llevaron hasta Gaza y donde ahí lo encadenaron, le pusieron unas cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Y aquí le puse estos ojitos y le puse ahí este cuadrito que había puesto en una de las primeras diapositivas y o sea todo lo que hasta ahora a él lo había llevado a la perdición, que era su debilidad, ya ver donde no tenía que ver, fue lo que a él le sacaron, ¿cierto? Le sacaron sus ojitos. Ya, yo les puse aquí este proceso de decadencia espiritual de Sansón porque es lo que incluso a nosotros muchas veces nos pasa. Ya Sansón de una u otra forma le fue dando pistas a esta mujer Dalila, pero ella no se fue dando cuenta, ¿ya? Pero nosotros en general, tanto Sansón y como la gente, tiene como un proceso de decadencia espiritual y a veces no se da cuenta de esta situación, ¿ya? Yo le puse aquí 3 puntos de decadencia. La primera es poner la confianza en el enemigo, ¿cierto? Que nosotros a veces confiamos en quién nos debemos confiar o pensamos que estamos haciendo las cosas súper bien y que entre comillas estamos confiando en Dios, pero en realidad a la hora de los que hubo no es así, ¿ya? Entonces yo aquí le puse, Sansón ya había sido traicionado por otra filistea y él seguía confiando entonces en la filistea. Entonces no hay que poner la confianza en el enemigo, sino que siempre la confianza en Dios. Segundo punto es que no hay que coquetear con el mundo, ¿ya? No hay que coquetear con el mundo porque cuando esto pasa, uno va entonces directo a la muerte espiritual. Aquí, como le decía a Sansón, le fue dando como las pistas cuando le dice que si la ataren con 7 mimbres y todo eso. Ya, el número 7 para los hebreos era un número que tenía que ver con una relación directa con Dios. Entonces, él cada vez que le iba diciendo cosas a Dalila, de una u otra forma, sí le iba diciendo más o menos de qué se trataba, ya que su fuerza venía de Dios, provenía de Dios, que había algo ahí que lo hacía no estar pecando porque había una conexión con Dios, ¿cierto? Después cuando igual le dice que si lo ataren con sogas totalmente nuevas, aquí también hace referencia a algo nuevo, jamás usado, o sea, algo que estuviera totalmente en santidad.
y cuando le dice que se entretejiera las 7 trenzas, ¿cierto? Y la pusieran con la estaca y todo eso. Aquí está hablando con una relación con el voto nazareato directamente, que es una consagración a Dios, porque el pelo para los que hacían este voto no se podía cortar, ¿ya? Y el tercer punto es romper la relación íntima con Dios. O sea, si yo pongo mi confianza en el enemigo, coqueteo con el mundo y rompo mi relación íntima con Dios, no puedo esperar estar bien espiritualmente, ¿ya? No puedo esperar eso. Después les puse aquí yo este versículo que dice, pero en poco tiempo el cabello de Sansón comenzó a crecerle otra vez, ¿ya? Y los filisteos no se dieron cuenta de este punto, que había pasado tiempo y el cabello ya no lo tenía cortito, sino que le fue creciendo. Por lo tanto, Sansón de una u otra forma tenía la posibilidad de renovar su voto de nazareato, ¿cierto? Entonces Sansón oró al Señor y el Señor, que es soberano por sobre todas las cosas, le dice, Señor, acuérdate de mí otra vez. Dice, te ruego que me des fuerza solo una vez, la última vez, por favor, y ayúdame a hacer esto. Y con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces, cuando los filisteos estaban borrachos en una fiesta y en una celebración, quisieron burlarse de Sansón y lo mandaron a buscar para que lo fuera a entretener ahí todo ciego y todo. Y fue un hombre a buscarlo y él le pidió a este hombre que pusiera sus manos sobre los pilares de lugares donde estaban, sobre estas columnas, y este hombre así lo hizo. Entonces Sansón empujó con toda su fuerza estos pilares y le dijo a Dios, déjame morir con los filisteos. Entonces el templo se derrumbó por completo, aquel lugar, ya, y cayó todo esto sobre la gente y todos los filisteos que estaban allá adentro, que eran muchos, murieron junto a Sansón, ya. Entonces dice, más tarde sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger el cuerpo de Sansón, lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Sora y Estajol, donde estaba enterrado Manoa, ya que ya había muerto su padre para ese tiempo, y Sansón fue juez de Israel en total durante 20 años. Y aquí les puse, esto está a punto de acabarse esta llamada, les puse este mapita, ya no le alcancé a escribir nada, pero se cree que si bien se habla de 12 jueces, uno de cada tribu, ya yo se los puse donde están las tribus, los nombres de los jueces que gobernaron ese tiempo, y se cree que habían más jueces gobernando, por ejemplo, en la época que gobernó Otoniel, habían otros jueces gobernando en las otras tribus, pero se habla de un juez por tribu. Eso, que tengan una buena semana.